Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, estamos a martes, tenemos esa cita habitual con Pachi Rocha del Cura, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Pachi, buenos días. Buenos Oye, días. Pachi, que nos dejaste abandonados en la pasada semana, ¿eh? 2 semanas. 2 semanas, exactamente, pero te echábamos en falta, pero bueno, razones de trabajo, ¿no? Sí, estaba por ahí, por México trabajando, o sea que Bueno, bien. ya, no hace falta. Ustedes es que no le están viendo, pero yo le veo hasta color y tal, colorcito de cara, Sí, ¿no? ¿Como que has venido de vacaciones o no? No, porque no me dio tiempo, mucho tiempo a conocer la ciudad, a México DF, pero bueno, sí que hacía 24 grados Buah. y estación seca, Qué entonces envidia, pues qué bien, envidia. bien, Anda, que no sabe nada, Pachi, ¿eh? Dice, bien, bien. para meterme en el estudio de Onda Cero prefiero irme a México, ¿no? Bueno, estuvimos a punto de hacer una conexión, pero al final no In pudo ser. streaming, como Eso se es. dice hoy en día. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante y que seguramente ustedes saben algo. Quizás no tanto, como en un principio puedan pensar, porque yo creo que de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, incluso Pachi, me ha sorprendido, ¿no? Al respecto de qué puntos vamos a analizar. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, que seguramente ustedes lo han oído en muchas ocasiones, siempre parece, ¿no? Que tenemos la tendencia a visualizar ejemplos concretos que nos hacen presagiar pues una actitud de una persona que Ujú. tenemos frente a nosotros y bueno, o que por lo menos hacen pensar que sabemos ya de antemano pues la actitud que tiene para con nosotros, para lo Ujú. que estamos hablando y demás. Lo que el cuerpo comunica sin permiso. El cuerpo delator, muchas veces, al respecto Sí. de este asunto. Vamos a empezar por el principio, Mm. si te parece, quizás dando a entender a la gente de qué hablamos precisamente cuando hablamos de lenguaje no verbal exactamente. Y desde el punto de vista también quizás más profesional, que para eso Sí, tenemos yo creo aquí. que en esto se ha pecado un poco a veces de cierta frivolidad, ¿no? Bueno, hablamos de una disciplina que se llama la sinergología, que es, digamos, una disciplina con una metodología científica que lo que hace precisamente es pues dar sistematicidad y más cientificidad a algo que hasta ahora era pues algo que leíamos en libros por ahí. Y bueno, que está bien, es divertido, pero que por primera vez desde hace unos años y gracias a Philippe Turchet, que es el que, digamos, creó esta disciplina, pues le podemos dar más rigor, ¿no? Hasta tal punto que ya se emplea, por ejemplo, Philip Turchet es canadiense, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los procesos judiciales en Canadá ya se empieza a utilizar la figura de un sinergólogo como una figura que aparece y que da, bueno, pues colabora, digamos, en estos procesos realmente, Da ¿no? información, además, importante, me Claro, imagino, ¿no? pero antes de eso, simplemente dar datos también científicos, ¿no? Cuando nos comunicamos, siempre nos comunicamos en tres planos, ¿no? Tú y yo ahora estamos hablando, realmente aquí la gente no ve nuestros gestos, ¿no? Pero en una conversación normal hay tres planos. Uno es lo que digo, que es lo verbal. Uno es el paralenguaje, que es el uso de la voz, y otro es el lenguaje no verbal, ¿no? Creemos habitualmente que sobre todo comunicamos con las palabras. Realmente Mehrabian ya demostró hace unos cuantos años, ¿no? Y esta hipótesis no está refutada hasta ahora, que el 7% de lo que decimos va a través del lenguaje, el 38% va a través de la voz, de la entonación, el timbre, y el 55%, fíjate, Madre a mía. través del lenguaje corporal. Entonces, por eso decimos que el cuerpo comunica sin permiso, porque cuando hablamos hay una parte que va a través de las palabras, pero la mayor parte va a través de los gestos. Entonces, lo que hace la sinergología es acudir para dar cierta luz a eso, sobre todo a signos, digamos, de apertura, de cierre, cuando estamos comunicando, ¿no? Pues tú cuando haces entrevistas, yo cuando hago sesiones de coaching, o alguien que hace entrevistas de selección, o alguien que vende, o alguien que atiende al público, ¿no? Tener algunas nociones que permitan ver ciertos gestos de apertura, es decir, alguien que se quiere comunicar, o gestos de cierre, alguien que está cerrado o que tiene defensas en esa comunicación. Ese es un plano en el cual la sinología nos ayuda mucho. Y otro plano es las incongruencias, que a veces decimos una cosa con las palabras Pero estamos y otra diciendo cosa otra. con los gestos. Entonces la sinología nos aporta datos, ítems o significados para entender eso con más eficacia, Oye, ¿no? según estás hablando, muchos estarán pensando, bueno, ¿y aquí hago más caso a lo que me está diciendo o a lo que veo realmente? Hombre, realmente no sabemos mentir con el cuerpo. Quiere decir que hay gestos, de hecho se habla en sinología de gestos conscientes, por ejemplo, no sé, el gesto del ok o hacer autostop, es un gesto consciente, me puedo dar cuenta. Hay gestos semiconscientes que yo los hago y ahora por ejemplo estoy moviendo las manos y soy consciente de que estoy moviendo las manos y en un momento dado lo puedo evitar. Yo no puedo evitar que se caiga un párpado, no puedo evitar un parpadeo, no puedo evitar un micropicor. Y entonces esos gestos que no podemos evitar muchas veces nos delatan. Lo que sí que hay que saber exactamente pues qué significado tiene y en la sinergología pues acude a dar estos significados, ¿no? Oye, pero ya sabes, y lo comentaba a micrófono cerrado antes de comenzar esta entrevista con Pachi, que quizás, como bien decías, ha frivolizado mucho, ¿no? Con esto Hmm. de la comunicación no verbal. Cualquiera que ahora mismo se vaya al ordenador, ponga en Google lenguaje no verbal, Ujú. ¿no? Por ejemplo.
ahí ya te da quizás unos datos al respecto de, por ejemplo, si la persona que tienes enfrente se sienta de tal manera o de tal otra, o mueve las manos de esta manera o de tal otra, es que, no sé, pues está cerrada, como bien decías, por ejemplo, a hablar contigo, o todo lo contrario, está muy predispuesta, o esto se utiliza mucho también en el lenguaje no verbal del amor, ¿no? Sobre todo, Sí. oye, ¿quieres saber si ese chico está enamorado de ti? O sea, no, lo digo porque lo leemos en revistas, Sí, sí, sí. lo podemos leer en, como decíamos, en internet. Esto no es tan sencillo, ¿no? Como ni tan frívolo, ¿no? Como en un principio se plantea, ¿no? No solamente se puede analizar una cuestión e identificarla con algo, ¿no? No, de hecho, bueno, primero decir que la sinergología o los sinergólogos estamos titulados, que es una formación específica que no cualquiera tiene, eso de entrada. Digo esto porque, por ponerte un ejemplo con la frivolidad, nosotros tenemos un código deontológico como sinergólogos que, por ejemplo, nos prohíbe, por ponerte un ejemplo, acudir a un programa de televisión en el cual ya, como he visto que se hace, ¿no? Pues, no sé, estoy pensando en el caso de un asesinato muy famoso en Córdoba que hubo, ¿no? Y me acuerdo que había una persona en el programa que ya, partiendo del hecho de que él considera que era culpable, esa persona, partiendo de esa hipótesis, buscaba ítems que, digamos, confirmaban eso. Que le Eso es muy culpabilizaran. tramposo. Es como hacer un análisis grafológico de alguien a quien conoces sobre quien tienes juicios. Eso es poco serio, ¿no? A tu pregunta, en la sinergología hablamos, hay un protocolo de observación que tiene como tres miradas, ¿no? Tres, si quieres, niveles de observación. Uno primero que se llama la estatua, se llama así, que es observar la corporalidad de la persona sobre lo que tiene que ver con su biografía corporal. Que decir, nuestro cuerpo al final tiene que ver con nuestra historia, con nuestras vivencias, y vemos el cuerpo de alguien y normalmente ya nos dice cosas, digamos, lo lleva ya sellado de alguna manera. Una segunda mirada es la actitud interior, tiene que ver con las emociones que estás expresando, tiene que ver con lo que tú y yo estamos haciendo, el aquí y el ahora, ¿no? Como yo te estoy viendo, en qué actitud en este momento, y tiene que ver con las emociones que tú expresas a través de tus gestos. Y hay una mirada de detalle, que son los que se llaman los micromovimientos, ¿no? Que son las cosas no expresadas, un poco más pulsionales, si quieres, ¿no? Entonces, nosotros cuando observamos a alguien, hacemos esa triple mirada: la estatua, que es lo que ya traes de serie, de tu historia; la actitud interior, que es el aquí y el ahora, las emociones que estás expresando; y los micromovimientos, que son el aquí y el ahora, pero cosas de detalle que tienen que ver habitualmente con cosas que no estamos diciendo. Además de eso, decirte que todos los gestos, actitudes que nosotros, digamos, utilizamos en neurología tienen un etiquetado. Imagínate como hacemos en la química o en la ingeniería, Sí. ¿no? Digamos que hay un etiquetado de cada gesto, de tal manera que si yo me comunico con un sinergólogo de Canadá y le digo que estás haciendo un ADN 20, él sabe de qué le estoy hablando, que es un Claro. micropicor en la nariz. Entonces está etiquetado y tabulado para dar objetividad y sistematicidad a algo que habitualmente, pues bueno, se dice, le pica la nariz, si está rascando la nariz, está mintiendo. Bueno, pues eso es bastante falso, ¿no? Entonces Así es. entramos a un detalle mucho mayor, y con esta sistematicidad, sobre todo basado, lo que decimos, en que hay validaciones estadísticas. Hasta que un ítem no tiene un 80% de validación, y ahí lo que hacemos es manejar un montón de vídeos y de documentos para atestiguar eso, hasta que en ese 80% de coincidencia, y sinergólogos de diferentes partes del mundo, no digamos que a ese ítem le damos el carácter de fiable, digamos. ¿Y esas tres miradas llevan mucho tiempo? Bueno, depende de la Claro, maestría del no, sinergólogo. exactamente, exactamente. No, 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 lo digo porque claro, cuando se habla de lenguaje no verbal, normalmente es como aquí, ahora y en el momento, ¿no? Un Ujú, poco, sí. digamos, en ese encuentro comunicativo, por ejemplo, entre dos personas o entre Mm. más personas y demás, ¿no? Un análisis o una visión rápida y en este caso, claro, desde el punto de vista profesional, que yo creo que es algo que vosotros también desarrolláis como A tales, ver, es un ¿no? entrenamiento como cualquier otra cosa. Quiero decir, es como tú en tu trabajo, pues enseguida captas cuando un entrevistado se te está escapando o por tienes que entrar. Pues eso, al final es una cuestión de maestría, como cualquier persona que nos escuche y que hace bien su profesión. Pues esto es entrenar el ojo, y dices, aparte de escuchar palabras, escucho gestos. Entonces, Nos fijamos poco, ¿no? Habitualmente en los gestos, los bueno, que no somos sinergólogos, te digo, ¿eh? sí, yo creo que nos fijamos, pero hacemos deducciones un poco alegres, ¿no? Lógicamente, tampoco hay la obligación de saber de esto, ¿eh? Quiere decir que la gente no tiene por qué saberlo, pero sí que creo que en algunos trabajos que hacemos, lo que comenté antes, pues comerciales, gente de atención al cliente, gente que hace entrevistas de selección, periodistas, abogados, psicólogos, coaches, pues nos viene bien porque trabajamos en el aquí y ahora con personas. Entonces a mí me parece interesante estar formado, tener unas nociones, no sé si energólogo, pero tener unas nociones me parece que es muy Es útil. fundamental, Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, precisamente me imagino que es donde se dirige la mayor parte de los cursos de formación, ¿no? A este tipo de áreas, ¿no? Sí, pues yo sí que doy formación en este área, pues para gente, no para que sean sinergólogos, sino para que en aquello que hace pues tengan un rango de observación que antes no tenían realmente, ¿no? Y una
persona puede ser seleccionada en un trabajo sí o no, dependiendo de precisamente ese análisis que se puede hacer? Hombre, pues tampoco debería ser. Yo he hecho mucha selección de personal en el pasado y creo que cuando seleccionamos a alguien hay que ser rigurosos, ¿no? Es decir, pues bueno, por un lado tenemos la entrevista personal, en la cual observamos lo que dice y también los gestos, claro que sí, pues hay sus pruebas de personalidad o de aptitudes, es decir, no solamente hay que considerar una cosa, ¿no? Tampoco creo que haya que hacer esto de hizo tal gesto, por lo cual le denosto, ¿no? O sea, no hay que frivolizarlo. Yo creo que siempre en selección más que estamos jugando con con el futuro de una persona, yo soy de la idea de que hay que ser muy serios en todo, desde que le llamamos a casa hasta todo lo que hacemos, ¿no? Pero desde luego es un elemento más que manejamos el de la sinergología, claro que sí. Bueno, pues vamos a acabar de momento, porque aquí hay mucha amiga, ¿eh? O sea, que Y quieres, ya sé, que ya, quieres seguir, sí, seguir hablando sí, de sí, esto. sí. Quiero seguir hablando de esto porque, porque claro, como bien dice Pachi, esto no es una frivolidad. No se piensen que les vamos a decir ejemplos ni les vamos a hablar de ejemplos el próximo programa ya, porque ya no tenemos tiempo para más concretos, ¿no? Sobre, como decíamos, actitudes, formas de posicionarse, por ejemplo, ante una persona y demás. Pero bueno, algún datillo ya daremos, ¿no? Algún dato podemos dar porque es interesante Claro, y además claro. incluso has hablado del lenguaje de la seducción y también hay Bueno, cosas ahí que se ahí... pueden... No, no, lo digo porque luego internet, bueno, nos dice cosas... Pero siempre con esta idea de que esto es una disciplina científica y que entonces pues también hay que darle este marchamo, ¿no? Que podamos contar alguna cosa, pero siempre en su contexto, teniendo en cuenta que ya para acabar, cuando hablamos de la actitud de alguien sinerológicamente, hablamos de que tiene que haber al menos 8 ítems en un mismo horizonte para decir cómo está alguien. A partir de un solo ítem nunca decimos, estás así, te pasa esto. No hacemos esa equivalencia que ha hecho tanto daño, yo creo, a esta disciplina. La intuición no entra en juego en esta historia, ¿no? La intuición se entrena. Y de hecho la sinerología tiene que ver con entrenar la intuición. Lo que haces captamos así, se le puede dar significado. Bueno, pues hablaremos De acuerdo. de esta cuestión. Por lo menos hacemos una segunda parte, Pachi. Vale, A mí venga. este tema me gusta y me interesa. Y yo creo también a todos los sitios, aunque les hemos hecho, yo creo que se les ha caído el mito, con eso de que, uy, yo sé mucho, ya. No sabemos nada, si se dan ustedes cuenta. Así es que a estudiar sinergología. Pachi, buena semana y hasta el martes que viene. Gracias, hasta luego.